a conversar ahora un rato sobre algo que va a ocurrir mañana, jueves 23 de octubre, a las 7 de la tarde, puntual, en Esquina América, allí en 18 y 71, perdón, 18 y 71, el episodio 4, conversaciones entre cronistas. El invitado a participar de esta charla, junto a Laureano Barrera y Juan Manuel Manarino, es Rodolfo Palacios, cronista, obviamente, escritor de libros, periodista. Lo promocionan como el escritor de Lampa, porque claro, su campus es el crimen o los crímenes. Bueno, vamos a saludar a Rodolfo Palacios, que va a estar mañana en La Plata entonces. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Vamos a empezar por qué esta fascinación por los casos policiales, ¿no? Algo que no es únicamente tuyo. Uno ve las series más vistas en las plataformas, siempre son las policiales, las de crímenes, las que triunfaban en nuestra época juvenil, que veíamos en la tele de aire, también eran casi todas policiales. ¿Qué te pasó a vos con eso? Sí, no, si fuera solo mía la fascinación, tendría que ir urgente a hacer un tratamiento, que igual de hecho lo hice, de ver tantos asesinos y ladrones. Claro, me imagino. Yo empecé con estas entrevistas, hace 30 años soy periodista, empecé en el periodismo deportivo y después en un diario de Mar del Plata, El Atlántico, ya no existe más, que era de crónica, me pasaron a la sección policiales y ahí sentí una fascinación más que nada por contar historias en la calle, el periodismo policial o delincuencial, en este caso es el entrevistar ladrones, asesinos, es como que tenés que estar en la calle sí o sí, el contacto frecuente, como otro tipo de periodismo, pero bueno, el periodismo social, y me fascinaba esa cuestión de vivir algo que, no vivir, de ser testigo de situaciones que jamás viviría y como estar adentro de una especie de película, porque era algo muy raro, entrar en una cárcel, hablar con un asesino, hablar con un ladrón, que después ese ladrón volvía a ser detenido. Siempre pasaba algo, es como que una misma persona con la que entrevistaba era como que su vida no se sabía cuál era su destino, o nadie sabe cuál es su destino, pero el de ellos era casi inmediato. Al otro día podían ser baleados o cometer otro robo, o caer presos o estar prófugos. Y los asesinos al principio era bueno, como sentirse, era desde Robledo Puch hasta Gilla Murano, Pucho, Barreda. Era entrevistar o escuchar, más que nada, porque eran muchos encuentros, a seres que están, como dice Fernández Díaz en el prólogo de uno de mis libros, que están en otro pliego de la sociedad. Claro. Y yo no creo en eso que todos podemos ser asesinos, digo, no, atravesaron un portal del que no se vuelve. Y lo que trataba no me interesaba tanto y no me interesa el morbo de cómo mataste, o incluso el relato de un robo a veces es un robo a bancos, si bien hay algunas diferencias, es un robo a un banco, es decir, no hay mucho misterio, me interesaba como el antes y el después, y lo que fui descubriendo también es el costado humano. Como bien dice Leila Guerriero, nadie es monolíticamente malo y nadie es monolíticamente bueno. Hasta el mayor malvado tiene ese costado humano y es aterrador porque se nos parecen bastante. Y más que nada fascinación era atravesar esos mundos. Y bueno, y estoy hablando ya hace bastantes años y por ese entonces entrevistar a un ladrón asesino. Recuerdo que en un diario que trabajaba había un defensor del lector y había varias personas que me acusaban de apología del delito. Y la verdad que no era apología del delito, porque apología del delito es decir, está bien robar, está bien matar. Claro. Lo que sí hacía era no juzgar, no decir está mal, o era tratar de escuchar como si yo no estuviera en esos encuentros. Depende, ¿no? Si es un perfil, si es una crónica territorial, de un robo, de un asesinato, de lo que sea. Me interesaba esa complejidad humana.
Y bueno, ahí no sé si respondí tu pregunta, pero bueno, sí es cierto, hoy en todos lados, Roberto Barta, sí, entrevistaba a asesinos y ladrones. Ujú. Soy Reilly, que era también de esa época. Borges escribió Historia Universal de la Infamia, eh, también un ensayo sobre los malevos. Cristian Alarcón, Ricardo Regendorfer, Enrique Sims, que para mí son referentes y también han circulado por esas orillas. Y bueno, es la complejidad no solo de cada ser humano, sino de, de la cuestión social, de los territorios, que no hay dos historias iguales. Y el hecho que dije no juzgar, decir está mal o decir esto no se hace, uno también juzga cuando elige una escena y qué contar. Claro, Yo lo que trataba era eso, era de, de nada, es fascinación la palabra, pero a la vez es medio arduo, uno termina con energía desgastada, pero hay momentos en el que uno se siente en algo que está por fuera de la vida, ujú, de la vida mía, por ejemplo. Mi vida es lo más normal, digo, ahora cuando uno estaba en esos territorios o en esos hechos, lo bueno era no acostumbrarse, es decir, que algunos lo tomen por sorpresa siempre, porque si no ya estamos en problemas cuando uno claro, naturaliza claro. este tipo de hechos o personajes. Ahora, bueno, has investigado y has hecho reportajes de casos que fueron muy difundidos, ¿no? Barreda, recién lo nombrabas, Robledo Puch, también el clan Puccio. Habiendo tanta información disponible en cada caso, ¿cómo encarabas justamente qué buscar de novedoso, más allá de ese costado humano que recién señalabas? Sí, a ver, lo novedoso siempre nosotros hacemos como periodistas que si no hay algo nuevo o algo. Pasa que en ese momento hay una trampa, porque lo novedoso es, uno dice, bueno, tengo la exclusiva, entrevisté, que también entrevisté, ¿no? A Nair Galarza, al Hombre Gato, Ujú. a los ladrones del robo del siglo, que escribí el libro también. Sí, Y uno dice, bueno, uno busca la novedad, pero también buscar algo que trascienda, que esos relatos puedan leerse en unos años y, y tratar, no sé, de ver cada época. Creo que cada época tuvo su asesino, su forma de delinquir. Puccio fue en la época eh, muy sí, cerca de la dictadura, post-dictadura. De hecho, en la dictadura estuvo en la AAA, y tenía formas de actuar como en la época de la dictadura, los genocidas, esa crueldad. Gilla Murano, la estafa antes de los envenenamientos, la estafa en la tablita cambiaria de Martínez Dios, también en la ujú, dictadura, claro. el robo del siglo después del corralito, como que cada hecho también nos está contando un poco ese momento de la sociedad. Uno a veces dice la búsqueda, en realidad yo no buscaba nada, es decir, encontraba, pero, y aparte la mayoría, sobre todo el libro, el último, que es una reedición, pero con entrevistas agregadas de ladrones y asesinos, yo leo entrevistas que he hecho hace 15 años, 20 años y son vigentes pero no por mí, sino por la respuesta de estas personas. No, bueno, insisto, la diferencia entre un perfil de un ladrón, un asesino o una historia de un hecho, que ya ahí hay territorio, expedientes familiares de entrevistas con familiares de las víctimas y bueno, y también con los acusados o condenados. Y después recorrer muchas cárceles. Hoy por hoy la verdad es que estoy agotado, es decir, no, Claro. es como que estoy en recuperación, podría decirse, pero es como un cierre también este último libro, donde reúno a personajes a asesinos y ladrones que nombré. Eh, pero lo distinto, no sé, yo no es que buscaba, bueno, lo distinto en su momento fue que Robledo me recibiera 10 veces. Ujú. Él había dado entrevistas, incluso a un colega de La Plata le dio hace poco una entrevista, pero nunca a un periodista más de 10 veces. Más allá de que hoy diga que quiera matarme de tres cuetazos, que Claro, no va a eso te iba a pasar. preguntar, No. ¿no? Porque estaba viendo que recibiste a través de una tercera persona una amenaza directa de Robledo Puch, después de haberlo entrevistado 10 Sí, sí, veces. sí, sí.
Sí, 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 el que me lo dijo fue Julián Sayo Echevarría, que es uno de los ladrones del Banco Río, que va a Sierra Chica y comete el error, porque yo sabía que Robledo no quería ni verme figuritas. De hecho, el otro día me dijo, bueno, pues, yo me río porque hay otro periodista que lo está entrevistando, no me acuerdo el nombre, Julián, que lo llama, y lo está entrevistando y me profirió todo tipo de insultos. Eh, y él quedó dolido. Él siempre, cada periodista que iba a entrevistarlo, hablaba pestes. Decía no, porque el del Perro Verde, Jesús Quintero, gran entrevistador, para Cuerda de Presos, que era un programa que entrevistaba justamente ladrones y asesinos. Ujú. Robledo decía que lo había mandado la CIA. Después dijo que a mí me había mandado los servicios de inteligencia. Cuando decía que era mi amigo, me dibujaba, mandaba cartas con dibujos del canario Tweety, del gato silvestre. Me decía que era mi amigo. Así, yo jamás me considero amigos de ellos, pero eh, y bueno, después se enojó cuando salió el libro, después salió la película, yo también trabajé Claro. como parte del guión y salí a atacarme a mí como que todo era un plan mío y bueno, la verdad que son Barreda lo mismo. Igual por un lado, si Barreda se enoja conmigo es que algo bien habré hecho Y y sí, no me interesa que hable bien Barreda ni Robledo Puch. Sí, lo que me gustaba sobre todo era contar ese tipo de historias y tratar de no preguntarle a un ladrón dónde está el botín, porque nunca me lo va a responder y es no, una claro, pregunta que hay que hacer, claro. sino de ver cuáles son los resortes que los llevan a cometer eso, cómo el delito cambia al ser humano, cómo se da esa transformación. Eh, hay como distintos ejemplos, pero no es que puedo decir el método es este y busqué. Se fue dando y después, bueno, cada uno tiene desde Gilla Murano, que parecía como muy seductora, atractiva, que uno podía estar riéndose con una envenenadora, porque yo por momentos decía, bueno, hago de cuenta que no estoy con una mujer que envenenó 3 personas, sino con una mujer grande que es divertida. Sí. Si no, se me hacía muy difícil, porque ya ahí volvía se me ponía algo el filtro, ¿no? Bueno, Ujú. tengo que juzgar, No te esta mujer convidó es un nada, ¿no? Por monstruo. las dudas. No, vos es que comí con casi todos los ladrones asesinos. Robledo convidó empanadas, todo, pero con Gilla al revés. Con Gilla era llevarla a restaurantes Mira. o cafés y salía carísimo porque era pantagruélico todo lo que comía. Un día se atragantó con una milanesa y casi se muere delante mío. No, fue tremendo ese día. Y no, ella jugaba todo el tiempo con eso. Pero hay una foto emblemática que está allí ya sirviendo el té, ese me está sirviendo el té a mí. Mira. Eh, pero sí jugaba, es decir, que una asesina juegue como lo hizo Mirta Legrand, Sí. eh, es como que, no sé, que Robledo Puch diga, saque un arma como hizo Fernando Peña con Mirta Legrand y apunte, y diga, no, es una broma. Es decir, que juegue con el propio elemento que utilizó o el propio método que utilizó, que haga una broma, para matar, que haga una broma, es como, por eso yo por momentos las llamo crónicas grotescas. Ujú. A muchos de estos ladrones, asesinos, bueno, otro ladrón es el Gordo Valor, los encontré ya en decadencia. Y, y eso es como un valor agregado, salvo, bueno, en los casos de Nair, que fue reciente, Sí. el hombre gato, el hombre que se cría gato, pero el resto, todo lo que estamos hablando, el loco, el martillo, que estuvo preso 43 años y mató martillazos a 4 mujeres en la década del 60, principios del 60, asesinos que uno veía en la revista Sí, que era de Crónica de García, que uno que chorreaba sangre esa revista y los veía en esa etapa. Eh, es un poco nada, es como para mí era muy atractivo, muy potente, pero a la vez debilitaba, era como que uno quedaba atrapado, ¿no? A mí igual lo importante era siempre que generaba o que Ujú. resonaba en las personas, Claro. más que pensar en mí, pero como siempre estaba en la primera persona, pero no una primera persona que yo buscaba ser protagonista, ellos me metían. Un consejo que me ha dado Cristian Alarcón era justamente, mirá, si vos sacás la primera persona y la escena tiene fuerza, no aparezcas. Ahora, si la primera persona eh, es imprescindible para que la escena tenga potencia,
déjate ahí, Ujú. aparecé. Y cuando Robledo decía regalarme un matambre, o cuando Pucho me cocinó un asado, y bueno, ¿qué iba a poner? Le cocinó un asado a un periodista, le regaló un matambre a un periodista. No, claro. Eh, entonces, ahí me estoy escuchando en eco, mi propia voz, no sé si ahí se escucha bien. No, nosotros Pero te bueno, escuchamos bien, sí. Puede ser el bueno, eso retorno. es lo más importante. Eso es lo más importante, me escuchan bien. Ujú. Hablando de escucharse, ¿no? Porque decías recién la película de Robledo Puch, también se hizo película y serie, ¿no? El caso Pucho, El robo del siglo. En esas películas te han convocado como guionista para trabajar en el guión de la película o de la serie. No siempre, por ejemplo, va a salir una película de Barreda que no es este documental y ahí compraron los derechos de mi libro Ajá, y trabajaron otras personas como guionistas. El robo del siglo compraron los derechos del libro que escribí sin ánimo de rencores, pero ahí yo no estuve como guionista. Y después yo más que nada he sido guionista de Luis Ortega, claro. del Ángel, del Jockey, colaboré en El Marginal, asesoré en el Barro, en Un gallo para Esculapio, un par de capítulos, pero no en todas. Y yo cuando qué sé yo, compran los derechos, yo ahí sé que hay escritores que se enojan con las adaptaciones, la verdad que es como el libre albedrío, digo, que hagan lo que quieran. Ajá. Pero bueno, en el caso de Luis siento que mejoró lo que yo hice con Robledo porque uno lee el libro y es un periodista ante el asesino. Y la película es como que tiene algo más libre, no es una biopic, es como eso, es una historia donde la ficción permite eh, ir por otro lado, con más vuelo poético y más licencias que la no ficción, más allá de Claro. que una crónica no ficción puede tener un vuelo poético y la verdad que tiene elementos narrativos, pero uno tiene que ser fiel a la verdad en ese caso, Así es. En en el su caso. caso de Barreda, bueno, a mí me tocó como en esa época hacía móviles para esta radio, y me tocó cubrir el día del juicio cuando él declara, ¿no? Y Qué bueno. vi una persona realmente muy, muy fría a la hora de Mm. relatar puntualmente y detalladamente cómo fue asesinando a su mujer, a sus hijas y a su suegra. Vos lo encontraste cara a cara ya condenado y qué clase de persona encontraste. Mirá, no, antes que nada no te conocía, no de antes, sino me hubiese gustado incluir tu testimonio, porque la verdad que yo encontré a un Barreda ya condenado, que logró vivir una segunda vida, que yo no lo vi en otro asesino, al menos acá en Argentina, que logre vivir una segunda vida, que salga a la calle y la gente lo salude, que lo inviten a los cumpleaños, no, me encontré con esa frialdad que vos decís. Incluso con mayor, pues no digo mayor frialdad, pero cuando pasan los años como que no hubo nada de arrepentimiento. Ujú. Era un odio a las mujeres, en especial a las que mató, si bien después cuando ya estaba como sufriendo Alzheimer, como que decía que se había arrepentido de matar, pero solo a una de las hijas. Eso me lo dijo, después se lo dijo también a dos periodistas más, uno de ellos, bueno, Fernando Soriano, y también a Pablo Martí, que es como el último biógrafo. Y no, los míos fueron encuentros en la casa y en el barrio Belgrano de Buenos Aires con Berta André, y yo fui testigo como le decía Chochán, como prácticamente se burlaba de ella, y sí, con una frialdad y de sentirse como superior, más allá de que lo que hablamos, hasta lo puso como condición él, pero a mí me interesaba como condición no hablar de los femicidios. Bueno, por ese entonces con Descondenado no existía la figura femicidio, pero bueno, Barrera fue un cuádruple femicida. Pero porque no me interesaba el tema de las mujeres que había matado, todo lo contrario, sino ya él había hablado mucho, y quería saber qué había, digo, por qué este ser había generado, que en realidad no por qué, digo, por qué la sociedad o parte de la sociedad, muchos hombres lo idolatraban o llegaban a decir, pero personas normales y con sensibilidad, pero que han llegado a decir,
bueno, mató a la que mate a la suegra, pero matar a las hijas, Ujú. cosas o un club de fans en Mar del Plata. Uno a través también del asesino hay espejos que reflejan actitudes humanas de personas que jamás delinquieron y que probablemente son las que miran las series o las que leen mis libros, o no Ujú. sé, pero que yo he estado con Barrea, de hecho fui a La Plata con Barrea porque él iba al odontólogo ahí, quería recuperar la casa donde cometió la masacre, los femicidios, y había personas, incluso una mujer también la vi, que le pedían autógrafos. Yo Claro, eso no lo podía creer, es increíble, no lo sí. podía creer. Y él con frialdad, siempre con frialdad. Ujú. El único momento que se emocionó era cuando habló de Chaplin, de una película. Y después, nada, hablaba de fútbol, de Bochini, ante La Plata. Eh, Ahora, lo más extraño era que Berta, que era una mujer muy sensible, parecía no darse cuenta quién era el hombre que tenía a su lado porque Ujú. hablaba de casos policiales, el caso del llamado caso de Karateka que mató también creo 4 mujeres, decía qué mal que está la gente, viejo, viste, este hombre que mató, y te estaba hablando Barreda, Sí. de hecho Barreda fue a una marcha contra la inseguridad, esa cuestión que uno dice, si esto alguien lo escribe en ficción, es inverosímil y bueno, uno lo ve en la realidad y genera ese tipo de sorpresas, pero el que vos viste en el juicio siempre creo que mantuvo esa frialdad, tal cual decís, Ajá. que dice lo volvería a cometer, después dice fue un hecho único repetible, eran ellas o yo, y él como que se sentía un hombre aliviado de haber hecho lo que hizo, haber matado con esa crueldad, yo creo de haber ideado un plan que después quisieron hacer pasar por emoción violenta. Pero sí, sí, eso que decís, que viste el juicio, testigo, un hecho histórico para la historia criminal, ¿no? Ujú. Ese juicio es increíble cómo está él ahí. No, y es Yo increíble vi lo que el recién video. decías, ¿no? Las reacciones a favor de Ricardo Barreda en su momento, ¿no? De muchísima gente, hasta le dedicaron canciones, bueno, un Sí, sí, horror, sí. ¿no? Estamos conversando con Rodolfo Palacios, escritor, periodista, que va a estar mañana jueves aquí en La Plata, en Esquina América, 18 y 71, en estas charlas con cronistas. Un par de preguntas más, porque bueno, mañana es el día de la charla y seguramente todos los detalles van a estar allí en Esquina América, pero te quería preguntar por Pepita la Pistolera, porque uno la conoció a partir de que la entrometieron, la inculparon en su momento en el caso Cabezas. Antes no era una persona tan conocida, Pepita la Pistolera. No, es verdad, yo la conocí porque yo soy de Mar del Plata, bueno, llegué Sí. hace media hora desde Mar del Plata, soy nacido y criado en Mar del Plata y era, es decir, casi todos los periodistas la hemos conocido por entrevistas, y el caso de Pepita es muy llamativo porque eh, le involucraron en el caso Cabezas, le involucraron en el llamado caso Loco de la Ruta, que era el supuesto, pues se descubrió que era toda una mentira, supuesto asesino serial que mataba mujeres que ejercían la prostitución en el barrio de La Perla y cerca de la costa, y ella no tuvo nada que ver en ninguno de los dos casos. Sí tuvo que ver cuando la detuvieron, estuvo presa y fue condenada por matar a 3 hombres, 3 mafiosos del puerto. Ujú. Eh, y bueno, también va a ser una película, la va a protagonizar Luisana Lopilato. Y la verdad que Pepita fue un personaje muy, muy especial. La hermana termina siendo la delatora de los ladrones del Banco Río, Alicia de Tulio. Y, y bueno, y Pepita manejaba, regenteaba 2 cabarets ahí en el puerto. Y bueno, recuerdo que iba al programa de Mirta Legrand a hablar en ese momento cuando la acusaban de haber tenido que ver con la banda Los Pepitos, me acuerdo que llamaban. Sí, así es. Eh, y la historia de ella es increíble porque desde niña le gustaba, ella quería ser futbolista o pescadora, y después terminó de joven robando a las personas que iban en los hoteles alojamientos. Les robaba la ropa, la plata, la billetera. Eh, Cometió varios robos y nada, es una historia eh,
increíble que bueno, también la van a llevar Al cine. a las plataformas o al cine. Muy bien. Bueno, pasaste de coleccionar revistas El Gráfico a coleccionar prontuarios policiales, ¿no? Pero Sí, es verdad, es verdad. Extraño el gráfico, igual, sí, es verdad. bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho este rato, esta previa a lo que será la charla de mañana. Estás con, no sé, si te dice algo que te presente como el escritor de Lampa. No, yo me río en el sentido porque al principio, así es como me bautizó Calamaro y bueno, en un momento el escritor de Lampa, y bueno, si también entrevisté todos los ladrones, no, me genera, qué sé yo, lo que no quiero es que nunca me vinculen como el vocero de Lampa o simplemente entrevisté ladrones asesinos y no escribo para Lampa, sí he escrito, bueno, Sims y Alarcón hablaban del periodismo, y Rajendorfer, Ujú. periodistas hablaban del periodismo delincuencial, es ver, contar la historia desde el lado del delito. Pero bueno, es como una etiqueta, como algo, nada, que no es que soy el escritor de Lampa, de hecho ahora trato de escribir cosas que no tienen nada que ver con el Lampa, pero eh, lo importante es que estoy muy agradecido por la invitación y estoy muy contento de volver a La Plata y para este episodio 4 y bueno, espero encontrarme con colegas, con cualquier persona, incluso no ejerza el periodismo y le interese toda esta cuestión de qué tienen en la cabeza o por qué hacen lo que hacen estas personas o lo que quieran saber. Así es. Ahí Bueno, charlando con Laureano y con Juan Manuel. muchísimas gracias de nuevo, Rodolfo, por este rato. Gracias a vos, Jorge, abrazo grande. Un abrazo. Rodolfo Palacios, el escritor de Lampa, entonces. Va a estar mañana, jueves, a las 19 en Esquina América, episodio 4, conversaciones entre cronistas. Lo van a estar charlando con él, Juan Manuel Manarino y Laureano Barrera, ¿no? Periodista de Pericia, Infojus. Hemos charlado, hemos entrevistado a Laureano varias veces. Así que mañana en 18:71, Rodolfo Palacios, aquí en La Plata.